Ella corría, sabiendo que la muerte tenía 1000 nombres en esa tierra y que todos ellos la estaban llamando. Cuando el último guerrero Chiricahua y la hija de un hombre traicionado se encontraron bajo el sol implacable, no sabían que su Pac, nacido de la desesperación, regaría con sangre las raíces de una nueva leyenda. Saludos, amigos de los caminos olvidados. Soy Ikal, el guardián de las memorias del desierto, y hoy les contaré una de ellas. Antes de que el viento borre nuestras huellas, les pido que se suscriban a nuestro canal para que estas historias nunca mueran. Díganme en los comentarios desde qué ciudad o pueblo escuchan el eco de estas leyendas. Reciban un abrazo fuerte y ahora dejen que la historia los encuentre. El sol de Chihuahua en el verano de 1879 no era una caricia, era un castigo. Se derramaba como plomo fundido sobre una tierra agrietada y sedienta, donde cada sombra era un refugio temporal y cada soplo de viento un recordatorio de la fragilidad de la vida. En medio de esa inmensidad cruel, una figura solitaria se movía con la determinación febril de quien sabe que detenerse es morir. Su nombre era Ximena de la Garza y llevaba 3 días huyendo. El polvo se le pegaba a la piel sudorosa, dibujando mapas de sufrimiento en su rostro. Sus labios, partidos y secos, apenas recordaban la sensación del agua, y sus pulmones ardían con cada bocanada de aire caliente. Sus ropas de viaje, antes robustas, estaban ahora rasgadas por las espinas del ocotillo y la garra de las rocas. Pero su tormento no era solo físico. El verdadero peso que la encorvaba no era el del pequeño bulto de cuero que llevaba, sino el de los recuerdos que contenía dentro Jacau Infautoriu, protegido por su vida. Yacía el diario de su padre, un libro encuadernado en piel de venado, lleno de mapas de estrellas, dibujos de plantas que ningún botánico de la capital conocía, y notas escritas con una caligrafía que era a la vez científica y poética. Era el trabajo de una vida, un puente entre 2 mundos, y ahora era su maldición. Se detuvo un instante, buscando el amparo de un maguey solitario, cuyas pencas se alzaban al cielo como manos suplicantes. Su cuerpo temblaba por el agotamiento. Cerró los ojos y, en la oscuridad de sus párpados, vio el rostro de su padre, no como lo encontró la última vez, sino como era en sus mejores días, sonriendo, con la tierra bajo las uñas, enseñándole a distinguir el canto del cenzontle del susurro del viento. Todo en este desierto tiene un propósito. Ximena le había dicho una vez, mientras le mostraba una pequeña flor púrpura que brotaba casi sin agua: solo hay que aprender a escuchar su historia. Ahora, la única historia que escuchaba era el latido frenético de su propio corazón y el galope distante de los caballos que la cazaban. Este fue su momento de silencio significativo. Apretó el diario contra su pecho, un gesto que era a la vez un ancla y una oración. El cuero gastado se sentía como la mano de su padre sobre su corazón, infundiéndole la fuerza para dar un paso más. Y luego otro. El libro no era solo papel y tinta. Era la última pieza que quedaba de él, la prueba de que su vida y su conocimiento habían existido y por eso no podían tenerlo. A 30 leguas de allí, en la polvorienta aldea de San Lorenzo, el capitán Morales no sentía el calor, o tal vez el infierno que ardía dentro de él era tan intenso que el del sol le parecía trivial. Estaba de pie frente a un hombre arrodillado, un simple cabrero, cuyo único crimen había sido darle un poco de agua a una mujer desesperada 2 días atrás. Morales era un hombre cuya apostura era una máscara para la podredumbre de su alma. Su uniforme estaba impecable, sus botas brillaban y la mano con la que sostenía el látigo llevaba un guante de piel fina. Te lo preguntaré una última vez. Viejo, dijo Morales con una voz engañosamente suave, casi conversacional. ¿Qué camino tomó? Habló de un lugar, un nombre, el cabrero, un hombre cuyo rostro era un mapa de arrugas y honestidad. Negó con la cabeza, escupiendo sangre y un diente. Solo era una mujer con sed. Capitán, por el amor de Dios. Morales suspiró, un sonido teatral de decepción. Dios, repitió, saboreando la palabra. Dios no tiene jurisdicción aquí. Yo sí. El látigo silbó en el aire y golpeó la tierra junto a la cabeza del hombre, levantando una nube de polvo y miedo. La gente del pueblo observaba desde sus puertas. Sus rostros eran máscaras de terror e impotencia. Prisioneros en su propia plaza, Morales se agachó hasta que su rostro quedó a centímetros del cabrero. Ella lleva algo
algo que me pertenece, algo muy valioso. El conocimiento es poder, ¿sabes? Y el conocimiento de esta tierra vale más que todo el oro de las minas. Ahora, háblame de las montañas, de las antiguas veredas que solo los de aquí conocen. El silencio del cabrero fue su última respuesta. Morales se enderezó y, sin cambiar su expresión serena, hizo una seña a uno de sus hombres. El sonido de un disparo solitario rompió la quietud de la tarde, un punto final brutal a una conversación inútil. Los aldeanos se encogieron, pero nadie gritó. Habían aprendido que el ruido atraía la atención del diablo. Este fue el segundo momento de silencio significativo. Morales se quitó el guante lentamente, observando sus nudillos, que apenas se habían rozado en la confrontación. No había remordimiento en su mirada, solo una fría impaciencia. La frustración de un artesano cuya herramienta se ha roto. Se volvió hacia su sargento. Quemad el rancho. Que el humo le recuerde a la perra que no hay rincón en este desierto donde pueda esconderse de mí. Mientras las llamas comenzaban a lamer el adobe y la paja seca, Ximena, a leguas de distancia, sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche que se acercaba. Miró hacia el horizonte, donde el sol se hundía, tiñendo las nubes de un rojo sangriento, y supo, con una certeza que le helaba los huesos, que no estaba huyendo solo de un hombre. Estaba huyendo de una plaga que pretendía devorar el alma misma de esa tierra. El escalofrío que recorrió a Ximena no era una imaginación, era una onda en el tejido del mundo. Una perturbación que el desierto, en su infinita sabiduría, no tardó en registrar. Y en el desierto, todo lo que vive, observa, a casi 1000 metros de distancia, en la cornisa de un risco que cortaba el cielo como el filo de un cuchillo de obsidiana. Otra figura había visto el mismo sol sangriento, pero para él no. Era un presagio, era una confirmación. Llevaba 2 días observando a la mujer. Su nombre era Anarkaj y se movía sobre la roca con la fluidez silenciosa del agua que se desliza sobre la piedra. Su piel, curtida por el sol y el viento, tenía el mismo tono rojizo que la tierra que pisaba, y su cuerpo, musculoso y esbelto, parecía esculpido por la propia sierra. Inmóvil, era indistinguible de la roca. En movimiento, era una sombra, era un fantasma en su propia tierra, un guardián cuyo territorio se había encogido hasta convertirse en un puñado de cañones secretos y la memoria de lo que un día fue. Desde su atalaya había leído la historia de Ximena en el lienzo del desierto. La había visto tropezar, caer y levantarse con una obstinación que le producía una mezcla de irritación y un respeto a regañadientes. Veía la profundidad de sus huellas y sabía de su agotamiento. Veía la línea recta de su rumbo y sabía que no estaba perdida, sino desesperada. No sentía compasión por ella. La compasión era un lujo que su gente ya no podía permitirse. Para Anarkaj, la mujer era un problema, un ciervo herido que atraía a los lobos, y los lobos ya estaban allí. Horas antes, había visto el humo en la lejanía, la columna negra y grasienta que hablaba de un rancho ardiendo, un lenguaje de violencia que él conocía demasiado bien. Había rastreado al grupo del capitán Morales desde que cruzaron el arroyo seco, reconociendo el paso de los caballos cerrados del ejército y la arrogancia de sus jinetes. No eran vaqueros ni bandidos, eran soldados, y se movían con la disciplina de depredadores organizados. Su instinto, afilado por años de supervivencia, le gritaba que se alejara. La regla para los suyos, para los Nede, era clara: nunca te interpongas en las disputas de los Nacayes, los mexicanos. Su violencia era como una enfermedad, contagiosa y sin sentido. Dejar que se devoraran entre ellos era la única estrategia. Sus hoyos, oscuros y penetrantes como pozos en la noche, volvieron a centrarse en Ximena, que ahora bebía los últimos sorbos de agua de su cantimplora. La vio guardar el recipiente vacío con un gesto de finalidad desoladora. Luego se percató de algo que antes había pasado por alto. La forma en que ella protegía el bulto de cuero no lo llevaba como una carga, sino como a un niño. Incluso en su extremo agotamiento, su mano izquierda nunca se apartaba de él. No era oro ni provisiones. El oro se gasta, la comida se acaba. Lo que protegía con tanto celo era algo diferente. Era conocimiento o era fe. Ambas cosas, en el desierto, podían ser igual de peligrosas. El viento cambió, trayendo consigo el olor distante a ceniza y carne quemada del rancho de San Lorenzo. Anarkaj cerró los ojos y el rostro de su hijo pequeño apareció en su mente
palpitante, la piel febril, la respiración superficial, los ojos demasiado brillantes por el tormento de la fiebre del río amargo. Pensó en la impotencia de la curandera, en las hierbas que ya no hacían efecto, en los rezos a Usen, el Creador, que parecían perderse en el silencio de los cielos. Su gente se estaba apagando lentamente, como brasas de una hoguera a la que nadie alimenta. La desesperación era un sabor metálico en su boca, un veneno frío que amenazaba con apagar el fuego de su espíritu guerrero. Abrió los ojos y la mirada que ahora posaba sobre Ximena era distinta. Ya no era solo un problema. Se había convertido en una variable, en una pieza extraña sobre un tablero donde él ya estaba perdiendo la partida. ¿Qué sabía ella? ¿A dónde se dirigía con tanta determinación? Podía ser que el mismo destino que la había puesto en el camino de los lobos la hubiera puesto también en el suyo. Era una locura, una idea nacida de la desesperación que podía costarle todo lo que le quedaba. Pero la alternativa era seguir viendo a su gente morir. Realizó un gesto casi imperceptible, un momento de silencio significativo. Sus dedos rozaron la piedra sobre la que yacía, un contacto íntimo con la tierra, pidiendo guía. Sintiendo la vibración del mundo, la tierra no le dio respuestas, solo la dura y fría realidad de su existencia no la salvaría. No era un héroe de los cuentos que las abuelas contaban, pero la seguiría, la observaría un poco más. Dejaría que los lobos se acercaran, que mostraran sus fauces, porque a veces, en la boca del lobo, se encuentra la llave que abre la única puerta de salida. Su decisión estaba tomada, no por bondad, sino por un cálculo frío y desesperado. Se deslizó hacia atrás desde el borde del risco, desapareciendo por completo, una sombra que se funde con otras sombras, listo para jugar su parte en el cruel destino que se estaba tejiendo bajo el cielo de Chihuahua. La noche no trajo alivio, solo un cambio en la naturaleza del tormento. El frío del desierto se filtraba en los huesos de Ximena con la misma crueldad que el sol había mostrado durante el día. Se había refugiado en el esqueleto de un cañón poco profundo, un laberinto de rocas erosionadas que ofrecía un escondite precario. El agotamiento era ahora un veneno en sus venas, nublando su juicio. Cada crujido del viento sonaba como el cuero de una silla de montar. Cada sombra que danzaba a la luz de la luna menguante parecía la silueta de un hombre. Sabía que no podía seguir así. Su cuerpo estaba llegando al límite, un instrumento cuyas cuerdas se habían tensado hasta el punto de romperse. Fue el sonido de una piedra suelta, un deslizamiento antinatural a unos 50 metros por encima de ella. Lo que la sacó de su estupor no era el viento, era el paso calculado de un depredador. Se pegó a la pared de roca, conteniendo la respiración, con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Dos figuras se recortaron contra el cielo estrellado, moviéndose con una confianza insolente. Eran hombres del capitán Morales. La habían encontrado. Por aquí, dijo una voz rasposa, la del sargento, a quien llamaban el Caimán por su piel curtida y su sonrisa sin alegría. Las huellas terminan en esta ratonera. El capitán dijo que la quería viva, si es posible. El otro hombre se rió. Un sonido bajo y desagradable. Él quiere el libro Caimán. De la mujer no dijo que tuviera que llegar completa. Ximena retrocedió hacia las profundidades del cañón, buscando una salida que sabía que no existía. Estaba atrapada. El pánico, frío y afilado, amenazó con paralizarla, pero la imagen del rostro de su padre ardió en su mente, dándole un último impulso de desafío. Sacó de su bota un pequeño cuchillo, un arma patética contra dos soldados armados, pero era lo único que le quedaba. Los hombres descendieron al cañón, sus pasos pesados, resonando en el silencio. Podía oler el sudor rancio y el aguardiente en ellos. Sal, muchacha, con tu Caimán, disfrutando del juego, no te haremos más daño del necesario. Solo queremos el tesoro del viejo de la garza. El miedo de Ximena se convirtió en una rabia helada. El tesoro, así llamaban a la vida de su padre. A su legado, nunca lo tendrán. Siseó desde la oscuridad. Su respuesta solo sirvió para delatar su posición. Los hombres se abalanzaron hacia el sonido y Ximena se preparó para el fin, pero el fin no llegó como esperaba. Justo cuando el Caimán se lanzaba hacia ella, algo ocurrió. Un sonido sordo, como el de un melón al caer, y el hombre se desplomó sin un grito. El segundo soldado se detuvo, confundido, buscando la fuente del ataque. Fue entonces cuando una sombra
se desprendió de la pared de roca a su lado. No hubo un grito de guerra, ni el choque del acero, solo un movimiento rápido, un destello a la luz de la luna, y el hombre cayó de rodillas, agarrándose el cuello de donde brotaba un torrente oscuro, antes de desplomarse sobre el cuerpo de su compañero. Todo había durado menos de 5 segundos. El silencio que siguió fue más aterrador que el ruido de la lucha. Ximena permaneció inmóvil, con el cuchillo temblando en su mano, mientras la figura que había emergido de las sombras se enderezaba. Era el hombre que había vislumbrado en los riscos. El apache se movió hacia ella. No con prisa, sino con una deliberación que le heló la sangre. No había salvajismo en sus ojos, pero tampoco había piedad. Solo un vacío insondable. La calma de alguien para quien la violencia es simplemente una herramienta. Pasó junto a los cuerpos sin concederles una mirada. Su atención estaba fija en ella, y más concretamente en el bulto de cuero que ella apretaba contra su pecho. Se detuvo a unos pasos de distancia. El hombre era alto, más de lo que parecía, y olía a tierra, a humo de mezquite y a algo más, algo salvaje e indomable. Él no dijo nada, simplemente extendió una mano. No era una petición, era una orden. No, susurró Ximena, retrocediendo un paso. Su mirada se desvió un instante hacia el cuchillo que ella sostenía con un movimiento increíblemente rápido. Se abalanzó, no para atacarla, sino para sujetar su muñeca. La fuerza en sus dedos era como el acero. Le arrebató el cuchillo con facilidad y lo arrojó a un lado. Luego, su mano fue hacia el diario. Ximena luchó, pero era como luchar contra una montaña. Él tomó el libro de sus brazos y lo sostuvo como si sopesara su valor. La tensión en el aire era tan densa que parecía imposible respirar. Él no lo abrió. En su lugar ocurrió el momento de silencio significativo. Sus dedos ásperos, callosos por una vida de lucha y supervivencia, trazaron un grabado en la cubierta de cuero. Era un símbolo que el padre de Ximena había copiado de una piedra sagrada, un círculo con 7 estrellas dentro, la constelación que, según la leyenda Chiricahua, guiaba a las almas. Los ojos de Anarcaj se abrieron una fracción de segundo, una fisura en su máscara de impasibilidad. En esa mínima reacción, Ximena vio un torbellino de emociones, incredulidad, asombro y, sobre todo, una desesperada y hambrienta esperanza. Él alzó la vista y por primera vez la miró como si fuera algo más que un animal acosado. La miró como si fuera una llave. Este libro, dijo, y su voz era grave y áspera, como piedras rozándose, muestra un camino, un lugar. Me llevarás allí. Ximena negó con la cabeza. El terror ahogando sus palabras. No sé de qué habla. Él dio un paso más cerca. Su presencia era abrumadora en el estrecho cañón. Mientes. El espíritu de este libro te ha mantenido viva. Ahora me mantendrá vivo a mí y a mi gente. Era una declaración, no una negociación. Nunca, respondió ella, con más valor del que sentía. Prefiero morir. Anarcaj la observó durante un largo instante, su mirada evaluando cada fibra de su ser. La muerte ya te encontró, dijo finalmente, su voz desprovista de toda emoción. Conmigo. Hizo un gesto con la barbilla hacia el sendero que salía del cañón. Tienes una oportunidad de seguir respirando. Con ellos, su mirada se dirigió hacia la oscuridad de donde habían venido los soldados. Ninguna. La elección es tuya, pero la harás ahora. El ultimátum quedó suspendido en el aire helado, tan final como la muerte que yacía a sus pies. Ximena miró los cuerpos de los soldados, luego al rostro impasible del guerrero que le había salvado la vida solo para reclamarla como propia. No era una elección entre la libertad y el cautiverio, era una elección entre dos muertes, una rápida y segura, y otra incierta, atada al destino de aquel hombre. El pacto había sido sellado, no con palabras de acuerdo, sino con el silencio de su rendición. El silencio que siguió a la rendición de Ximena fue un territorio nuevo y desolado. Anarcaj no ofreció palabras de consuelo ni de explicación. El pragmatismo era la única deidad a la que servía en esa tierra sin ley. Con una eficiencia que helaba la sangre, se ocupó de los muertos, no los enterró. El entierro era un rito para los hombres y a sus ojos, aquellos soldados habían perdido ese derecho. Simplemente los arrastró hacia una grieta profunda en el cañón, cubriéndolos con rocas sueltas y ramas secas. No era una tumba, era una ocultación, un acto destinado
condenado a borrar sus huellas del mundo, a comprar unas cuantas horas más de ventaja sobre el capitán Morales y su jauría. Ximena observó todo el proceso, petrificada. Su padre le había hablado de los Ndé, los había descrito como un pueblo con un profundo sentido espiritual. Con respeto por los ciclos de la vida y la muerte, el hombre que tenía delante no parecía encajar en esa descripción. Era una fuerza de la naturaleza, tan impasible y letal como una avalancha o el veneno de un crótalo. Cuando terminó, se acercó a ella, le devolvió el diario, dejándolo caer en sus manos casi con desdén. El mensaje era claro. El libro era la razón por la que ella vivía y también su cadena. Sin embargo, se guardó el pequeño cuchillo de ella en su propio cinto. Ella tenía el conocimiento, pero él controlaría toda la violencia. Camina fue la primera palabra que le dirigió como su captor protector. La voz no admitía réplica. Señaló con la barbilla una senda casi invisible que ascendía por la pared del cañón. Una ruta que ella jamás habría encontrado sola. Y así comenzó su viaje. No caminaban juntos. Anarkaj iba unos 10 pasos por delante, marcando un ritmo implacable. Sin mirar atrás para comprobar si ella le seguía, daba por sentado que lo haría. ¿Qué otra opción tenía? Para él, ella no era una compañera de viaje. Era un activo que debía ser trasladado del punto A al punto B. Cada uno de sus movimientos era económico y preciso. Sus pies encontraban apoyo en la roca con una seguridad animal, mientras que los de Ximena, calzados con botas urbanas, resbalaban y tropezaban, convirtiendo cada paso en un esfuerzo consciente y doloroso. El silencio entre ellos era una criatura viva que respiraba sospecha. En la mente de Ximena se libraba una guerra. Recordaba las historias de su padre sobre el honor apache, pero las contrastaba con la brutalidad que acababa de presenciar. Era este el verdadero rostro de los salvajes sobre los que advertían los predicadores en la ciudad. Se encontró analizando cada uno de sus gestos, buscando una fisura en su armadura de indiferencia. Sentía algo: dolor, ira, miedo. Su rostro era una máscara de piedra. Empezó a pensar no solo en sobrevivir, sino en escapar, quizás en el desierto, si él se descuidaba. Pero la idea moría antes de nacer. En ese terreno, él era el rey, y ella una extraña indefensa. Desde la perspectiva de Anarkaj, la desconfianza era igualmente profunda, pero más fría y calculada. Veía la debilidad en cada paso vacilante de la mujer, en la forma en que su respiración se volvía agitada con el esfuerzo. La fragilidad de los Nakayes siempre le había asombrado. ¿Cómo podían ser tan destructivos y a la vez tan quebradizos? No confiaba en ella. Su mente, acostumbrada a las mentiras de su propia gente, podía estar urdiendo un plan. Quizás el libro era una trampa. Quizás ella los estaba llevando a una emboscada más grande del capitán Morales. La observaba a través de reflejos en las rocas, escuchaba el ritmo de su respiración para medir su fatiga. No era Ximena, era la mexica, un símbolo andante de ese mundo ruidoso y codicioso que había arrasado con el suyo. La carga de su pueblo pesaba sobre sus hombros y la lentitud de la mujer era como una piedra de molino atada a su cuello. Cada hora que pasaban en el desierto era una hora menos de vida para los enfermos de su campamento. Esa presión lo volvía duro, implacable. Su paciencia era para la caza, no para la debilidad ajena. Llevaban casi 2 horas de marcha cuando ocurrió. El pie de Ximena se atoró en una raíz de yuca medio enterrada y cayó pesadamente con un gemido ahogado. Rodó por un pequeño terraplén de grava, quedando tendida y sin aliento. El diario se le escapó de las manos, deslizándose unos metros más abajo. Anarkaj se detuvo al instante, no se volvió para ayudarla. Simplemente se quedó allí, una silueta oscura contra las estrellas, esperando. La quietud de su espera era más insultante que cualquier grito. Ximena se incorporó con dificultad, con las manos y las rodillas ensangrentadas. El dolor agudo en su tobillo le hizo ver estrellas. Fue entonces cuando tuvo lugar su momento de silencio significativo. Sus miradas se encontraron en la distancia y luego, simultáneamente, se desviaron hacia el libro que yacía en el suelo entre ellos. Por un instante, el mundo se redujo a 3 puntos: el hombre, la mujer y el objeto que los unía y los separaba. Anarkaj dio un medio paso instintivo hacia el diario, como si fuera a reclamarlo. En respuesta, Ximena, ignorando el dolor, se arrastró
y lo arrebató del suelo, apretándolo contra su pecho. Fue un acto de puro desafío. La única afirmación de poder que le quedaba. Anarkai no dijo nada, pero sus ojos se entrecerraron. Había entendido el mensaje. El pacto tenía dos mitades, y ella no renunciaría a la suya tan fácilmente. Da, gruñó él. Una sola palabra en lengua andé. Anda. Se dio la vuelta y reanudó la marcha, quizás a un ritmo un poco más lento, pero no por compasión, sino por la fría lógica de que un activo dañado no servía a su propósito. Ximena se puso de pie, ahogando un sollozo de dolor y rabia, apoyándose en su tobillo lastimado. Tsoyeu Trosil. Adentrándose más en la noche y en el corazón de un pacto forjado en la más absoluta y solitaria desconfianza, el amanecer los encontró en un paisaje desolador de mesas y llanuras resecas. El sol, al asomarse por el horizonte, no trajo la promesa de un nuevo día, sino la certeza de un nuevo suplicio. La cojera de Ximena había empeorado. Su tobillo hinchado era una bola de fuego que enviaba oleadas de dolor por toda su pierna. Con cada paso se había convertido en un ancla, un peso muerto, que ralentizaba la huida a un ritmo exasperante. Anarkaj sentía la frustración como un nudo apretado en su estómago. Cada retraso era un regalo para Morales y una sentencia para su gente. El silencio entre ellos se había solidificado, convirtiéndose en un muro de resentimiento. Él la veía como un eslabón débil. Ella lo veía como un tirano indiferente a su sufrimiento. La sed era ahora el tercer miembro de su expedición, un compañero invisible y cruel que les resecaba la garganta y les agrietaba los pensamientos. La cantimplora de Ximena era un recuerdo hueco, y la de Anarkaj contenía apenas lo suficiente para mojar sus labios. Él sabía que, sin agua, el conocimiento del diario no valía nada. Un cuerpo sin vida no puede guiar a nadie. Fue a media mañana cuando Anarkaj se detuvo abruptamente. Se quedó inmóvil, con la cabeza ligeramente ladeada, como un animal que percibe una vibración lejana. Ximena, agradecida por la pausa, se apoyó contra una roca, pero notó el cambio en él. Su indiferencia había sido reemplazada por una concentración absoluta. Sus fosas nasales se dilataban, sus ojos recorrían el horizonte, no en busca de hombres, sino de algo mucho más antiguo y poderoso. El viento, que hasta entonces había sido un aliento caliente y constante, cesó de repente. Un silencio antinatural cayó sobre el desierto, y el cielo en el oeste comenzó a adquirir un inquietante tono ocre. Viento de arena, murmuró Anarkaj, más para sí mismo que para ella. No había pánico en su voz, solo la constatación de un hecho. Se giró hacia ella, y por primera vez su mirada no era de desdén, sino de urgencia. «Corre», le ordenó. No hubo tiempo para preguntas. Le agarró del brazo, ignorando su gemido de dolor, y la arrastró en una carrera desesperada hacia la base de una mesa rocosa. El horizonte se estaba borrando, devorado por un muro gigantesco de polvo y arena que avanzaba hacia ellos como una bestia apocalíptica. Encontraron refugio en el último instante. No era una cueva, sino una profunda oquedad en la base de la roca, oculta por una cortina de arbustos de gobernadora resecos, un lugar que solo un conocimiento íntimo de la tierra podía revelar. Se acurrucaron en el interior justo cuando el primer impacto de la tormenta los alcanzó. El mundo exterior desapareció en un caos aullante. El sonido era ensordecedor, un rugido primordial que parecía querer desgarrar las rocas. La arena se colaba por cada grieta y el aire se volvió espeso, casi irrespirable. En ese espacio reducido y asfixiante, las barreras entre ellos se volvieron insignificantes. Ya no eran captor y cautiva, sino dos seres vivos luchando contra un enemigo común que no distinguía entre apache y mexica. Estaban a centímetros el uno del otro, sus hombros casi rozándose. Escuchando el rugido del mundo, al desintegrarse, el tiempo perdió su significado. Podrían haber pasado minutos u horas. Ximena, con la garganta tan seca que sentía como si estuviera llena de arena, comenzó a sucumbir a la deshidratación. Su mente, febril, vagaba. Fue entonces cuando un recuerdo, una imagen del diario de su padre, emergió de la niebla de su delirio. No,
Era un mapa, era un dibujo detallado de una planta aparentemente insignificante. La lechuguilla, junto a una nota geológica donde la tierra llora en secreto, había escrito su padre: la piedra caliza plana, de color gris pálido, absorbe el calor de forma diferente. Debajo, la tierra conserva la humedad de la última lluvia como un secreto. Sus ojos se abrieron con una nueva lucidez. Observó las rocas que formaban su refugio. Cerca de la entrada, medio enterrada en la arena, había una losa de piedra caliza, gris y plana, exactamente como en el dibujo. Con la lengua pegada al paladar, se volvió hacia Anarkaj. No podía formar palabras en su lugar. Con un dedo tembloroso dibujó en el polvo del suelo la forma espinosa de la lechuguilla y luego señaló la losa de piedra. Anarkaj la miró, primero a ella, luego al dibujo y finalmente a la piedra. La desconfianza luchó en su rostro contra la lógica de la supervivencia, confiar en el delirio de una mujer moribunda, pero luego vio la convicción en sus ojos febriles, el eco de un conocimiento que no era suyo. Su propia sed tomó la decisión por él. Sin una palabra, se movió hacia la piedra. Usando el mango de su cuchillo y sus propias manos, cavó y apalancó la losa. El esfuerzo le hizo sudar en el aire sofocante. Finalmente, la piedra cedió, y debajo, la tierra era oscura, húmeda. El momento de silencio significativo que siguió fue más profundo que el rugido de la tormenta. Anarkaj la miró, y en sus ojos había algo que Jimena nunca había visto: el destello de un asombro genuino. Había encontrado agua donde él, el maestro del desierto, solo había visto roca seca. Él extrajo la tierra húmeda, exprimiéndola en una pequeña concavidad de la roca, liberando un hilo de agua turbia y preciosa. Recogió el líquido vital en su cantimplora y, cuando hubo reunido apenas un sorbo, se volvió hacia ella. Se arrodilló, destapó el recipiente y se lo ofreció. A él la primero. No fue un acto de caballerosidad, sino algo mucho más fundamental: el reconocimiento de una deuda. Ella había aportado valor, había demostrado ser más que una carga. Jimena bebió, y el agua, a pesar de su sabor a tierra, fue el elixir más dulce que jamás había probado. Cuando le devolvió la cantimplora, sus dedos se rozaron. Fue un contacto fugaz. Pero en ese instante, en medio del caos de la tormenta, una diminuta semilla de respeto mutuo fue plantada en el terreno más árido imaginable. La tormenta de arena se retiró con la misma súbita furia con la que había llegado, dejando tras de sí un mundo extrañamente silencioso y transformado. El aire, limpio de polvo, era cristalino, y el paisaje, ahora esculpido en nuevas dunas y formas suaves, parecía un lienzo recién preparado. La hostilidad del desierto había sido reemplazada por una calma inquietante, casi sagrada. Salieron de su refugio como supervivientes de un naufragio, parpadeando ante la luz de un sol que parecía menos un enemigo y más un testigo distante. La tregua forzada por la tormenta había alterado la atmósfera entre ellos. La desconfianza seguía allí, una corriente subterránea y fría, pero en la superficie algo había cambiado. Habían enfrentado a la muerte juntos y habían sobrevivido, no solo gracias a la fuerza de él, sino también al conocimiento de ella. Ese hecho, innegable y fundamental, había redefinido las reglas de su pacto. Anarkaj observó la forma en que Jimena apoyaba el pie con cuidado, su rostro contraído por el dolor. Sin una palabra, ajustó su rumbo, dirigiéndolos no por el camino más corto, sino hacia una pared de acantilados oscuros que prometían un refugio más permanente. Era una concesión pragmática, el reconocimiento de que su compañera de viaje, su llave, estaba herida. Encontraron refugio en una cueva poco profunda, erosionada por vientos de siglos, un lugar que ofrecía protección contra los elementos y una vista estratégica del terreno que habían recorrido mientras Jimena atendía su tobillo. Anarkaj, con una eficiencia innata, recogió madera de mezquite y encendió un pequeño fuego. Las llamas danzantes empujaron a las sombras hacia el fondo de la cueva, creando un círculo íntimo de luz y calor. Comieron en silencio, compartiendo un trozo de carne seca que él sacó de su morral.
Ya no era la comida de un captor ofrecida a una prisionera. Era el sustento compartido de dos supervivientes. El agotamiento de los últimos días finalmente los alcanzó. Ximena se acurrucó cerca de la pared de la cueva, usando su bulto como almohada, observando al hombre al otro lado del fuego. Él no parecía descansar nunca del todo, incluso sentado. Su cuerpo conservaba una tensión alerta. Sus ojos seguían el juego de las llamas, pero su atención parecía estar en otro lugar, en otro tiempo. Eventualmente, sin embargo, el cansancio lo venció. Su respiración se hizo más profunda y sus ojos se cerraron. Fue entonces cuando la armadura se resquebrajó, unos minutos en su sueño intranquilo, y un temblor recorrió su cuerpo. Un murmullo escapó de sus labios, una palabra gutural en lengua ndé que sonó como una súplica rota. Su mano derecha, que descansaba sobre su rodilla, se cerró en un puño tan apretado que los nudillos se pusieron blancos. Luego, otro espasmo, y su mano se crispó, no en un puño, sino como si intentara alcanzar algo que ya no estaba. Ximena lo observó, conteniendo la respiración. El guerrero impasible, la fuerza de la naturaleza, parecía un niño atrapado en una pesadilla. De repente, Anarkaj se despertó con un jadeo ahogado, incorporándose de golpe. Sus ojos, abiertos de par en par, no veían la cueva, sino los fantasmas que lo habían perseguido en su sueño. Había una vulnerabilidad cruda en su mirada, un dolor tan profundo que era casi un paisaje en sí mismo. Instintivamente, su mano fue a su pecho, sus dedos trazando el contorno de una vieja cicatriz que se asomaba por el borde de su chaleco de cuero. Una marca pálida y dentada sobre su piel oscura. Ximena sintió que el miedo que le tenía se disolvía, reemplazado por una curiosidad teñida de compasión. Rompió el silencio que había reinado durante horas. «¿Los soldados?», preguntó en voz baja, casi un susurro. Anarkaj se sobresaltó, como si se hubiera olvidado de que ella estaba allí. Su máscara de impasibilidad regresó de golpe, pero no con la suficiente rapidez como para ocultar el eco del tormento en sus ojos. Siguió la dirección de la mirada de ella hacia su cicatriz. Por un largo momento pareció que la iba a ignorar, que reconstruiría el muro de silencio entre ellos, pero en lugar de eso, asintió lentamente. «Yo era joven», dijo, su voz más grave que de costumbre, casi un niño. No eran como Morales, eran casacas azules. Vinieron al amanecer. Buscaban guerreros, pero solo encontraron a nuestras familias. El fuego olía a pino quemado y a miedo. Hizo una pausa, sus ojos fijos en las llamas, como si viera la escena repetirse allí. «Mi padre me arrojó al río. Me dijo que corriera y no mirara atrás. Llevo esta marca», dijo, rozando la cicatriz, «de una brasa que me alcanzó, pero las marcas de dentro son peores». No dijo más, no necesitaba hacerlo. La historia de su pueblo, la fuente de su soledad y su dureza, estaba contenida en esas pocas y devastadoras palabras. Un nuevo tipo de silencio llenó la cueva, uno de compresión, no de desconfianza. Ximena se dio cuenta de que la violencia que él había desatado en el cañón no nacía de la crueldad, sino de la memoria. Era la respuesta aprendida a un mundo que solo le había mostrado el rostro de la aniquilación. Sintió la necesidad de ofrecer algo a cambio, de mostrarle que él no era el único superviviente con cicatrices. Este fue su momento de silencio significativo. Abrió con cuidado el diario de su padre, pero no buscó un mapa. Pasó las páginas hasta encontrar un retrato a carboncillo que había hecho de su padre años atrás. Era un hombre de mirada amable y barba revuelta, con arrugas de sonreír en las comisuras de los ojos. Le dio la vuelta al libro para que Anarkaj pudiera verlo a la luz del fuego. «Él creía que se podía aprender de ustedes», dijo ella en voz baja. Decía que su conocimiento de la tierra era una biblioteca más grande que cualquiera de las de Europa. No veía salvajes, veía maestros. Su voz se quebró ligeramente. Morales también fue su alumno. Mi padre le abrió las puertas de nuestra casa, compartió sus mapas, sus hallazgos, su confianza. Creía en la bondad de los hombres y Morales usó esa bondad para encontrarlo, para robarle y para matarlo, por rumores de plata que nunca existieron. Levantó la vista del libro y miró a Anarkaj. «El mismo fuego nos quemó», susurró, «solo que a usted le dejó una marca en el cuerpo, y a mí me dejó este libro». Por primera vez se miraron no como Apache y Mexica, no como captor y cautiva, sino como dos huérfanos de la misma guerra silenciosa, dos almas marcadas por la misma codicia.
La melancolía de sus pasados compartidos se convirtió en el primer y frágil puente entre ellos. La mañana siguiente llegó con una luz suave que parecía haber lavado el mundo. La melancolía de la noche anterior no había desaparecido, pero se había asentado, transformándose en un entendimiento tácito que colgaba en el aire quieto de la cueva. La hostilidad abierta había sido reemplazada por una tregua cautelosa. Mientras Ximena despertaba, encontró a Anarkaj examinando su tobillo. Sus movimientos eran clínicos y precisos, pero carecían de la brusca indiferencia de los días anteriores. Sin decir una palabra, aplicó sobre la hinchazón una cataplasma de hojas machacadas que había recogido al amanecer. Una mezcla de salvia del desierto y otra planta que ella no reconoció. El efecto fue un alivio refrescante y casi inmediato. Él no lo hizo por amabilidad en el sentido que ella conocía. Lo hizo por la misma razón que un guerrero cuida su arma o su caballo. Un activo dañado era un pasivo peligroso. Aún así, el gesto fue el reconocimiento de una nueva dinámica. Ya no era solo carga. Era una aliada, aunque una forjada por la necesidad. Reanudaron la marcha en un silencio diferente. Ya no era un abismo de sospecha, sino un espacio compartido de concentración. Anarkaj todavía caminaba por delante, pero el ritmo era deliberadamente más medido, adaptado a la cojera de ella. De vez en cuando, él se detenía para señalar una formación rocosa o un sendero de animales, comunicándose con gestos en lugar de palabras, enseñándole a leer el lenguaje del terreno, la fra y el pas. Sin embargo, era una ilusión, una fina capa de hielo sobre un río profundo y oscuro, y estaba a punto de romperse. A mediodía, mientras atravesaban un pequeño bosque de mezquites retorcidos, Anarkaj se detuvo en seco, levantó una mano, una señal universal de alto, y su cuerpo entero se convirtió en un monumento a la tensión. Se agachó, examinando algo en el suelo que Ximena no podía ver. Su quietud era tan absoluta que parecía haber dejado de respirar cuando finalmente se irguió. El puente que habían construido la noche anterior se derrumbó en un instante. La máscara de impasibilidad había regresado, pero debajo de ella ardía una furia fría y peligrosa. Sin darle una explicación, le indicó que esperara y se adentró solo en el bosque. Desapareció con una facilidad fantasmal que todavía la asombraba. Ximena esperó, con el corazón en un puño, escudriñando las sombras. Regresó 5 minutos después, y en su mano traía la prueba de que el infierno los seguía pisando. Era un conejo, o lo que quedaba de él, atrapado en una de las trampas ocultas de Anarkaj. Pero el animal no había sido recogido, había sido clavado a un tronco de mezquite con una bayoneta del ejército, pulida y brillante. El arma todavía vibraba ligeramente por la fuerza del impacto. Era un mensaje, tan claro como si hubiera sido escrito con sangre. Decía: sé dónde estás, sé cómo cazas, estoy en tu casa y puedo convertir tus propias herramientas en tu tumba. Anarkaj miró la bayoneta, no como un arma, sino como un insulto, una profanación de sus métodos y de su mundo. Comprendió en ese momento el alcance de su error. Había subestimado a Morales, viéndolo como un simple soldado sediento de oro, pero esto era obra de un cazador, un hombre que había aprendido las lecciones del padre de Ximena, no para comprender, sino para destruir. Morales no solo los estaba siguiendo, los estaba estudiando, deleitándose en el juego. El momento de silencio significativo que siguió fue eléctrico. Anarkaj arrancó la bayoneta del árbol con un solo y violento tirón. Sus nudillos estaban blancos por la presión. Ximena vio una vena palpitar en su sien, la única señal externa de la rabia que lo consumía. Lo vio mirar a su alrededor, a su propio hogar. Ahora, violado por la presencia de su enemigo, por primera vez vio en él un atisbo de algo parecido al miedo, no por sí mismo, sino por la profanación de su santuario. La persecución se había vuelto personal. Él la miró, y la urgencia en sus ojos era un fuego. «Nos está cazando», dijo, y las palabras eran innecesarias. El juego había cambiado. Ya no se trataba de huir, sino de sobrevivir a un depredador que disfrutaba del acecho. Ximena no necesitó que le dijeran qué hacer. Vio la determinación sombría en el rostro de Anarkaj y encontró un eco de esa misma resolución dentro de sí misma. El miedo seguía ahí, pero ahora
estaba afilado por la adrenalina. Asintió una sola y firme inclinación de cabeza. El pacto se solidificó en ese instante, ya no definido por la necesidad, sino por un enemigo común. Él era el escudo, ella era el mapa, y juntos eran la presa. Más rápido, ordenó él, y esta vez no había crueldad en su voz, solo una necesidad desesperada. Se lanzaron hacia adelante, abandonando el sendero seguro y adentrándose en las tierras baldías, un laberinto de cañones y rocas afiladas, buscando perderse en el abrazo brutal de un desierto que ya no se sentía como un refugio, sino como una arena de la que solo un cazador saldría con vida. La huida se convirtió en una mancha borrosa de dolor y agotamiento. Se movieron por terrenos que parecían diseñados por la pesadilla de un dios. Cañones tan estrechos que las paredes rozaban sus hombros, pendientes de grava traicionera que se deshacían bajo sus pies y mesetas barridas por un viento que aullaba como un alma en pena. Anarkaj ya no la trataba con cuidado, la empujaba, la arrastraba, exigiéndole un esfuerzo que Ximena no sabía que poseía. Su cuerpo gritaba en protesta, pero su espíritu, endurecido por el miedo y la extraña conexión forjada en la cueva, se negaba a romperse. Él ya no era su captor, y ella no era su prisionera. Eran dos partes de un mismo ser desesperado, huyendo de los dientes de una trampa que se cerraba a sus espaldas, justo cuando Ximena sintió que sus pulmones iban a estallar y sus piernas a ceder. Anarkaj se detuvo. Estaban frente a una pared de roca sólida, un acantilado sin salida aparente. Por un momento, la desesperación la inundó. Los había llevado a un callejón sin salida, pero Anarkaj se acercó a una cortina de hiedra seca que colgaba como el cabello de un gigante muerto y la apartó. Detrás, oculta en la sombra, había una fisura en la roca, una grieta tan estrecha que apenas parecía poder pasar un hombre. Era la entrada, el pasaje era oscuro y opresivo. Avanzaron en la penumbra durante varios minutos, hasta que una luz tenue apareció al final del túnel. Cuando emergieron, Ximena contuvo el aliento. Estaban en un mundo secreto, un cañón de caja, protegido por todos lados por murallas de piedra inexpugnables. Se abría ante ellos como un milagro. Un pequeño arroyo, alimentado por un manantial que brotaba de la roca, serpenteaba a través del valle, nutriendo un bosquecillo de álamos y sauces, pequeñas viviendas. Una mezcla de wickiups de ramas y adobe y cuevas excavadas en la pared del acantilado salpicaban el paisaje. Era un santuario, un paraíso escondido, el último bastión de un pueblo al borde de la extinción, pero la belleza del lugar estaba envenenada por una tristeza palpable. El aire, en lugar de vibrar con la energía de una comunidad, estaba cargado de un silencio pesado y expectante. Unas pocas figuras, en su mayoría mujeres y ancianos, se volvieron alfalos. Sus rostros eran máscaras de dignidad y sufrimiento. Al ver a Anarkaj, un murmullo recorrió el campamento, una mezcla de alivio por su regreso y ansiedad por las noticias que pudiera traer. Luego, sus ojos se posaron en Ximena. Las miradas eran duras, llenas de una desconfianza tan antigua como las rocas que los rodeaban. Ella era la Nakaye, la intrusa, un símbolo del mundo que los había cazado hasta casi borrarlos de la faz de la tierra. Se sintió desnuda bajo el peso de su odio silencioso. Anarkaj ignoró las miradas y la guió a través del campamento. Fue entonces cuando Ximena empezó a comprender la verdadera naturaleza de la desesperación que lo impulsaba. En un área apartada del resto, bajo la sombra de un gran álamo, estaban los enfermos. Vio a hombres que una vez debieron ser guerreros orgullosos, ahora reducidos a piel y huesos, temblando bajo mantas a pesar del calor. Vio a mujeres con la mirada perdida, sus manos inertes sobre su regazo, pero fueron los niños los que le rompieron el corazón. Estaban acostados en jergones improvisados, con la piel ardiendo por la fiebre, sus pequeños pechos luchando por cada bocanada de aire. Un olor dulzón y enfermizo flotaba en el ambiente. El olor de la fiebre del río amargo. Era el olor de la muerte lenta. Anarkaj se detuvo junto a una mujer que acunaba a un niño de no más de 5 años. El pequeño tosía débilmente, un sonido frágil que era como una puñalada en el silencio. La mujer levantó la vista hacia Anarkaj. Sus ojos, llenos de una pregunta sin palabras,
palabras que él no pudo responder. Fue en ese momento que el niño abrió los ojos y miró directamente a Ximena. No había miedo ni odio en su mirada, solo el desconcierto febril de un sufrimiento que no podía comprender. En la profundidad de esos ojos inocentes, Ximena ya no vio a un salvaje o a un otro. Vio la humanidad en su forma más pura y vulnerable, y el pacto que había hecho por su propia supervivencia se transformó en algo completamente diferente. Ya no se trataba de salvar su vida, se trataba de salvarla de él. La misión abstracta de encontrar una flor legendaria se había vuelto visceralmente, dolorosamente personal. El peso del diario en sus manos pareció multiplicarse. Ya no contenía solo el legado de su padre. Contenía la última esperanza de este pueblo. El momento de silencio significativo que definió su transformación ocurrió poco después. Anarkaj la llevó a una pequeña cueva. Evidentemente su hogar era un espacio austero, con apenas una piel para dormir y algunas herramientas. Él extendió una manta limpia sobre una roca plana. Luego se volvió hacia ella y, con una solemnidad que ella nunca le había visto, extendió las manos. Ximena le entregó el diario. Él lo tomó, no como el botín de un captor, sino con la reverencia de un sacerdote que recibe una reliquia sagrada. Lo colocó con sumo cuidado sobre la manta y lo abrió. Sus dedos, normalmente manchados de tierra y sangre, se movieron con una delicadeza inesperada sobre los dibujos de constelaciones y las notas de su padre. Se inclinaron juntos sobre las páginas, la luz del sol poniente entrando por la boca de la cueva e iluminando la tinta desvaída. El espacio entre ellos ya no estaba cargado de sospecha, estaba lleno del peso abrumador de las vidas que dependían de descifrar esos secretos. Sus miradas se cruzaron por encima del libro y en ese instante dejaron de ser dos individuos de mundos enfrentados, se convirtieron en socios, aliados contra la muerte. La emoción que inundó a Ximena ya no era el tormento de la presa, sino una compasión tan profunda y vasta como el desierto mismo. Su viaje había terminado, pero su verdadera misión acababa de comenzar. Las horas que siguieron a su llegada se convirtieron en un ritual de concentración febril a la luz parpadeante de una lámpara de tuétano. Anarkaj y Ximena se sumergieron en el universo contenido en el diario. El campamento a su alrededor se movía con la rutina silenciosa y sombría de una comunidad en duelo. Pero en la cueva de Anarkaj se libraba una batalla de intelectos. Ximena, con su formación académica, descifraba las notas de su padre, triangulaciones astronómicas, descripciones botánicas en latín y análisis geológicos. Anarkaj, por su parte, escuchaba con una intensidad que era casi física, contrastando cada dato con el vasto mapa estelar de la mitología chiricahua y las leyendas transmitidas de generación en generación. Mi padre habla de una roca que tiene la forma de un halcón dormido, decía Ximena, siguiendo una línea con el dedo. Anarkaj cerraba los ojos y respondía: el halcón que llora es un lugar sagrado. Se dice que Usen lloró allí después de crear al hombre y sus lágrimas dieron vida a las plantas que sanan. Por primera vez, dos mundos de conocimiento, el escrito y el oral, el científico y el espiritual, no chocaban, sino que se entrelazaban, creando un camino donde antes solo había misterio. La frágil alianza forjada en el desierto se estaba convirtiendo en una verdadera asociación, pero la confianza que crecía entre ellos era una pequeña isla en un océano de sospecha. La presencia de Ximena en el campamento era una herida abierta. Para el resto del clan, ella era un recordatorio constante de la amenaza exterior, una cara del mismo pueblo que los había masacrado y acorralado. La tensión culminó al atardecer, con la llegada de una figura que se movía con la lenta y deliberada autoridad que solo conceden los años. Era Nakaila, la que recuerda la anciana sabia del clan. Era una mujer tan vieja que su piel parecía un mapa de los mismos cañones que habitaban sus hoyos. Cubiertos por el velo lechoso de la ceguera, no veían el mundo físico, pero parecían percibir las verdades más profundas del corazón. El campamento guardó silencio a su paso. Apoyada en un bastón de madera de álamo, se detuvo en la entrada de la cueva de Anarkaj. No se dirigió a Ximena. Su atención estaba fija en el guerrero. Hijo mío, su voz era como el susurro de las hojas secas. Has traído una tormenta de arena a nuestro último refugio. Anarkaj se levantó, inclinando la cabeza en señal de
de respeto, anciana madre. Traigo la única posibilidad de una cura. Traes el libro de un Nakaye, replicó ella, su cabeza ciega, girando, como si pudiera oler el cuero y el papel. Traes las palabras de los hombres blancos. Sus palabras son como el humo, prometen mucho, y luego se desvanecen, dejando solo el hedor. Nuestra fuerza siempre ha estado en la tierra, y en las viejas canciones las has olvidado. Su acusación flotó en el aire, cargada con el peso de la tradición. Era la voz de la duda de todo el clan. Las viejas canciones no detienen la fiebre. Nakaila, respondió Anarkaj, su voz firme pero respetuosa. He visto morir a nuestros hermanos mientras cantábamos. La tierra está enferma, y este nuevo mal no responde a las viejas medicinas, señaló a Ximena. Ella no es una tormenta, es la que conoce el lenguaje de este libro, el libro que nos guiará al ojo del espíritu. El veneno no puede traer la cura, insistió la anciana. Su gente es la enfermedad. ¿Cómo puede uno de ellos ser la salvación? Es una trampa para tu espíritu. Anarkaj. Él dio un paso adelante, interponiéndose entre la anciana y Ximena, un gesto protector que no pasó desapercibido para nadie. Entonces que mi espíritu pague el precio, yo respondo por ella. La declaración solemne silenció cualquier posible réplica. Anarkaj había puesto su honor en juego. Nakaila permaneció quieta durante un largo momento, procesando la gravedad de sus palabras. Luego, lentamente, volvió su rostro ciego hacia Ximena. Acercat, hija del papel. Ximena, con el corazón martilleándole en el pecho, obedeció. Se arrodilló frente a la anciana. El momento de silencio significativo que siguió fue una prueba de nervios. Dicen que no ves el mundo, dijo Nakaila. Déjame verlo yo. Levantó sus manos, nudosas y temblorosas, y las posó sobre el rostro de Ximena. Sus dedos, secos como la tierra, exploraron cada rasgo, su frente, sus pómulos, la línea de su mandíbula. Era un toque íntimo y aterrador, como si estuviera leyendo las historias escritas en sus huesos. Ximena se obligó a permanecer inmóvil, a no retroceder, a encontrar la mirada ciega de la anciana con una entereza que no sabía que poseía. Sintió como si el alma misma le estuviera siendo examinada, despojada de todas sus defensas. Nakaila no buscaba mentiras en sus palabras, sino en la vibración de su miedo, en el latido de la sangre bajo su piel. Finalmente, después de una eternidad, retiró las manos. La anciana no sonrió ni frunció el ceño. Su rostro permaneció impasible. Se giró lentamente hacia Anarkaj. Su corazón no miente, declaró. Y un suspiro colectivo de alivio recorrió a los pocos que escuchaban cerca, pero no había terminado. Dice la verdad sobre su intención, pero la sombra de su gente es larga y la sigue como un fantasma. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Veremos qué camino elige esa sombra cuando el sol esté en su punto más alto. Sin más, se dio la vuelta y se alejó con la misma lentitud majestuosa con la que había llegado, dejando tras de sí un veredicto ambiguo. Había concedido una tregua. No, una victoria. Ximena y Anarkaj se quedaron solos en la entrada de la cueva. La aprobación a medias de la anciana, pesando sobre ellos tanto como su condena. El conflicto externo con Morales parecía casi sencillo en comparación con la frágil paz que ahora debían mantener con un pueblo que los observaba, esperando una cura o una traición. La carga de la prueba era toda suya. La bendición a medias de Nakaila no trajo paz, sino una presión casi insoportable. Ahora, cada movimiento de Ximena y Anarkaj era observado. Los ojos del clan los seguían, ojos llenos de una mezcla tóxica de esperanza y escepticismo. Cada tos que provenía del rincón de los enfermos era una acusación, un recordatorio del reloj que corría hacia la medianoche de su pueblo. Bajo este peso, regresaron al diario, pero la dinámica había cambiado. Ya no trabajaban bajo la sombra de la duda de los demás, sino bajo la luz de un propósito compartido y aceptado. Aunque fuera a regañadientes, se habían convertido en la única posibilidad del clan, una carga que ambos sentían físicamente. Se sumergieron de nuevo en las páginas, sabiendo que estaban cerca, que la respuesta se escondía en algún lugar entre la ciencia de un hombre y las leyendas de otro. Ximena encontró el pasaje clave al segundo día de búsqueda incansable. Estaba en una sección casi ilegible, manchada por la humedad, como si el propio desierto hubiera intentado reclamar el secreto. La geografía aquí no es estática.
Es un poema que se recita una vez al año, había escrito su padre. El camino no se encuentra, se revela. Donde la sombra de la serpiente derroca besa el nido del águila al mediodía, el sol muestra una puerta, pero la puerta no se abre con el sol, sino con la lágrima de la estrella perdida. Ximena leyó el pasaje en voz alta. Su voz, resonando en la quietud de la cueva, para ella eran metáforas hermosas, pero frustrantemente imprecisas. ¿Qué serpiente? ¡Qué águila! El desierto estaba lleno de ellas. Fue Anarkaj quien dio vida a las palabras. Su rostro, normalmente una máscara, se iluminó con el destello del reconocimiento. Yo conozco ese poema, susurró, y había un asombro en su voz que Ximena nunca había escuchado. No es un poema de tu padre, es una canción nuestra, una canción muy antigua. Se inclinó sobre la página. La serpiente de Roca trazó con el dedo una cadena de colinas bajas en un mapa que Ximena había esbozado. Nosotros la llamamos Klijlitzo, el arroyo amarillo que engaña, y el nido del águila. Su dedo se movió hacia un pico solitario y escarpado. El ficha, Chu, el nido del primer bien. El conocimiento de Anarkaj fue la llave que abrió la primera cerradura, pero fue la leyenda que compartió la que reveló la segunda. La canción dice, continuó, sus ojos perdidos en la memoria, que el primer viento, el águila, solo mostrará el camino verdadero cuando beba la lágrima de Soso, la estrella perdida, para calmar su eterna soledad. Ximena frunció el ceño, su mente científica, luchando con la mitología. La estrella perdida es una estrella fugaz, un cometa. Anarkaj negó con la cabeza. No, es una estrella que no pertenece a ninguna familia, vaga sola por el cielo del atardecer y del amanecer. Ximena sintió un escalofrío de excitación intelectual. Rápidamente buscó en las últimas páginas del diario, donde su padre había dibujado meticulosos mapas celestes. Sus ojos recorrieron las cartas estelares, los nombres latinos de las constelaciones: Orión, Tauro, Casiopea, y entonces lo encontró, un pequeño diagrama que mostraba la órbita de un cuerpo celeste que no se movía con las estrellas fijas. Debajo, su padre había escrito una sola palabra: Venus. So, la estrella perdida que vaga sola no era una estrella en absoluto, era un planeta. La revelación cayó sobre ellos con la fuerza de un rayo. La simbiosis era perfecta. La ciencia de ella dio nombre al mito de él. El mito de él dio contexto a la ciencia de ella. Mi padre dice que la puerta se muestra a mediodía, dijo Ximena, su voz temblando de emoción, pero que se abre con la lágrima de la estrella. Recorrió con el dedo los cálculos orbitales de su padre. El nido del primer viento es alto. La lágrima debe ser la luz de Venus. En esta época del año, susurró, casi para sí misma, solo hay un momento en que la luz de Venus, justo después del atardecer, puede tocar un punto específico entre el arroyo y el nido. No es un lugar, es un momento en el tiempo. El enigma estaba resuelto. No buscaban una cueva oculta, buscaban un evento. La sombra del mediodía revelaría una marca, una puerta, y la luz de Venus al atardecer, cayendo sobre esa misma marca, actuaría como una llave, revelando la verdadera entrada al ojo del espíritu. El momento de silencio significativo que siguió fue de pura y compartida euforia intelectual. Se miraron a través de la pequeña llama y el abismo entre sus mundos desapareció por completo. En sus ojos no había gratitud ni dependencia, sino un profundo y mutuo respeto por la mente del otro. Una sonrisa lenta y genuina se extendió por el rostro de Anarkaj por primera vez. Era una visión tan rara y poderosa que a Ximena le pareció más milagrosa que la resolución del enigma. Él vio en ella no solo a la portadora de un libro, sino a una descifradora de secretos, una igual. Ella vio en él no solo a un guerrero, sino a un sabio, el guardián de una biblioteca viva. Habían triunfado. Juntos, la noticia de su inminente partida se extendió por el campamento como un reguero de pólvora. Un nuevo espíritu, frágil pero insistente, comenzó a agitarse entre la gente. Era la esperanza. Las mujeres prepararon provisiones. Los pocos hombres sanos revisaron sus armas para escoltarlos en el primer tramo del camino. Mientras se preparaban, Ximena vio a Nakaila, observándolos desde la entrada de su wiki. La expresión de la anciana era indescifrable, una mezcla de anhelo y una profunda, insondable cautela, como si supiera que la revelación más brillante a menudo proyecta la sombra más oscura. La
La esperanza es una planta de raíces frágiles. Crece rápido en la luz, pero se marchita con la misma velocidad ante la primera helada. En el campamento Chiricahua, la esperanza floreció durante una noche, y un día, la noticia de que el enigma del ojo del espíritu había sido resuelto corrió como un fuego vivificante. Por primera vez en mes, se escucharon risas contenidas entre las mujeres mientras preparaban raciones de viaje. Los pocos guerreros sanos afilaron sus cuchillos y revisaron sus arcos, no con la resignación de una última defensa, sino con el vigor de quien se prepara para una misión sagrada. Veían a Ximena de otra manera. Ya no era la Nakaye, la extraña era Sotni, la mujer de la estrella perdida, un nombre susurrado con una mezcla de temor y reverencia. Ella y Anarkaj eran el centro de este renacido universo de fe, la doble llama de una vela que todos esperaban que los guiara fuera de la oscuridad. Pero Anarkaj, entrenado para leer las señales sutiles, sabía que las heladas más crueles a menudo llegan después del día más cálido. En la víspera de su partida, mientras la tribu se entregaba a un optimismo cauto, él emprendió una última revisión del perímetro del cañón. Era un ritual, una costumbre de guerrero que nunca abandonaba. Su instinto, más agudo y fiable que cualquier mapa, estaba inquieto. Algo se sentía fuera de lugar. Recorrió los senderos ocultos, sus sentidos absorbiendo cada detalle, el olor del pino, el rastro de un zorro, el silencio expectante de la noche que se acercaba, y entonces lo vio, atado a la rama más alta de un enebro solitario que servía como punto de referencia natural. Había un pequeño manojo de plumas de búho. Estaba atado con un nudo corredizo triple, casi invisible contra la corteza. Para un hoyo inexperto era una casualidad, un adorno dejado por el viento, pero para Anarkaj fue como si le hubieran clavado un cuchillo en el pecho. No era un nudo era la marca de los comancheros, los comerciantes sin ley que a menudo servían de espías para el ejército mexicano. Una señal deliberada, una guía. La helada había llegado. Alguien desde dentro del campamento, su santuario, su último refugio, los estaba vendiendo. El corazón de Anarkaj se convirtió en una piedra de hielo. Regresó al campamento, pero la mirada con la que ahora observaba a su propia gente había cambiado. Cada rostro amigo era ahora el de un posible traidor. ¿Quién y por qué? Su mente, fría y analítica, incluso en medio del dolor, repasó a cada guerrero, a cada familia, y entonces su mirada se posó en Taza. Un guerrero joven, antes fuerte y orgulloso, ahora consumido por la pena. Su mujer y su único hijo estaban entre los más enfermos, sus vidas pendiendo de un hilo. Taza estaba sentado solo, lejos de los demás, afilando una punta de flecha con una concentración febril que parecía antinatural. No participaba de la esperanza general. Estaba atrapado en su propia isla de miseria. Anarkaj se acercó a él, su sombra cubriendo al joven guerrero. No alzó la voz, no hizo una escena, simplemente se sentó a su lado y abrió la mano. Dentro yacía el manojo de plumas de búho. El viento sopla desde el sur, dijo Anarkaj en voz vaga, usando un viejo código, pero este pájaro canta una canción del este. Explícame esto, hermano. El uso de la palabra hermano fue lo que quebró a Taza. El joven guerrero se estremeció como si hubiera sido golpeado. La punta de flecha cayó de sus manos temblorosas, levantó la vista y su rostro era una máscara de agonía y vergüenza. Las lágrimas surcaron el polvo de sus mejillas. Mi hijo, susurró, con la voz rota, su piel ardía. Anarkaj, Nakaila, cantaba sus canciones, pero la fiebre no cedía. Contó la historia en susurros desesperados. Un encuentro secreto con una patrulla de Morales semanas atrás, mientras buscaba hierbas. El capitán no le había ofrecido oro. Le había ofrecido algo mucho más valioso: esperanza. Una botella de medicina del hombre blanco y la promesa de un médico del ejército para su familia. Si Taza simplemente dejaba señales, me dijo que era la única manera. Solo su Taza. Tus leyendas no enfriaban su fiebre. Anarkaj, mis plegarias a Usen se perdían en el silencio. Él me ofreció algo, una oportunidad. La confesión quedó suspendida en el aire, tan devastadora como cualquier bala. La traición no había nacido de la codicia, sino del amor desesperado. El momento de silencio significativo que siguió fue el más pesado de la vida de Anarkaj. La ley antigua era clara
e implacable. La traición que ponía en peligro a la tribu se pagaba con la muerte. Su deber como líder era ejecutar esa sentencia, pero mientras miraba el rostro destrozado de Taza, no vio a un traidor, vio un reflejo de su propia desesperación, de su propio miedo a perderlo todo. Miró más allá de Taza, hacia la penumbra donde yacían los enfermos, y pensó en el pequeño al que Taza había intentado salvar. Matar a Taza sería cumplir la ley, pero ¿qué justicia había en ello? Sería otra muerte en una comunidad que ya se desangraba. Anarkaj se puso de pie, su rostro tallado en una máscara de dolor y decisión. Taza cerró los ojos, esperando el golpe final, pero no llegó. «Vivirás», dijo Anarkaj, y su voz era tan fría y dura como la roca de la montaña. «Vivirás para ver si la esperanza que vendiste tan barata nos destruye a todos. Desde hoy no tienes nombre. No hablarás con nadie excepto conmigo. Tu única tarea será cuidar de los enfermos. Lavarás sus cuerpos, les darás agua, escucharás su tos en la noche. Verás cada rostro que tu traición ha condenado. Esa será tu penitencia. Rezarás para que encontremos la cura, porque si fracasamos, morirás sabiendo que fuiste tú quien selló nuestra tumba. Era una sentencia de vida, pero quizás más cruel que la muerte, era la condena de tener que presenciar hasta el final las consecuencias de sus actos. Ximena, que había observado la tensa confrontación desde la distancia, vio a Taza desplomarse sobre sí mismo. Un hombre roto. Vio a Anarkaj volverse hacia ella, y la esperanza que habían compartido la noche anterior había desaparecido de sus ojos. En su lugar había una certeza sombría y aterradora. «Morales sabe que estamos aquí», dijo. Su voz apenas un susurro. «Sabe a dónde vamos y viene en camino». La revelación cayó sobre el campamento y la frágil flor de la esperanza se marchitó, congelada por el aliento helado de la traición. No hubo pánico. El terror era un viejo conocido en el campamento Chiricahua, y ante su presencia, el caos era un lujo que no podían permitirse. La noticia de la traición y la inminente llegada de Morales no desató gritos, sino una quietud sombría y eficiente. La frágil esperanza se había evaporado, reemplazada por el acero frío de la resolución. Bajo la luz moribunda del crepúsculo, Anarkaj se convirtió en el centro tranquilo de un huracán silencioso. Su voz nunca se alzó, pero sus órdenes eran tan afiladas y precisas como sus flechas, las mujeres y los niños, a las cuevas más profundas. Nakaila con ellos ordenó a un joven guerrero, Itza y Kael: «Tomen las cornisas del norte, no disparen hasta que yo dé la señal del halcón». A cada uno de los 8 guerreros sanos que le quedaban le asignó una posición, no para ganar una batalla, sabía que eso era imposible, sino para vender cada segundo al precio más alto posible. La estrategia ya no era defender el campamento, era evacuar el futuro. Y el futuro, ahora, tenía el rostro de Ximena y el peso del diario de su padre. Se volvió hacia ella, y en sus ojos ya no había ni rastro de suavidad. Eran los ojos de un líder en tiempos de guerra. «Te quedarás conmigo. Cuando llegue el momento, correrás y no mirarás atrás». «Entendido». Ximena asintió. Su propio miedo, encerrado en una burbuja de adrenalina, vio a Taza, el traidor sin nombre, cumplir su sentencia, llevar cántaros de agua a la cueva de los enfermos. Con la mirada vacía y el alma rota, un fantasma entre los vivos, la noche cayó, y con ella un silencio preñado de muerte. La única luz era la de las estrellas, y una luna pálida que parecía observar con indiferencia. El ataque no comenzó con un grito de guerra, sino con el sonido que más odiaban, el chasquido seco y metálico de un rifle, amplificado por el eco del cañón, el sonido del mundo que los había destruido. Una de las atalayas de Anarkaj en la cornisa norte se astilló y un grito ahogado confirmó el primer impacto. Morales no estaba atacando por la entrada principal. Usando el conocimiento de Taza, había hecho que sus hombres escalaran los acantilados durante el día para atacar desde arriba. Anulando la ventaja defensiva del cañón, el infierno se desató. Las ráfagas de los rifles iluminaban las paredes de roca, sus balas rebotando con chasquidos letales. Los guerreros de Anarkaj respondieron no con un fuego masivo, sino con la disciplina de los fantasmas. Una flecha silbaba desde una sombra, un soldado caía. Un guerrero se abalanzaba desde una grieta, hundía su cuchillo y desaparecía de nuevo. Era una danza de David contra Goliat, la pericia ancestral contra la fuerza bruta industrial. Ximena, refugiada detrás de una roca,
roca junto a Anarkash se sentía inútil y aterrada. Vio a un joven guerrero, no mucho mayor que un niño, caer cerca de ella, con el pecho destrozado por una bala. Sus ojos estaban abiertos, fijos en el cielo estrellado que ya no podía ver. Sin pensarlo, Sheorrastruhostail rasgó un trozo de su propia falda e intentó presionar la herida, pero era inútil. La sangre brotaba entre sus dedos, caliente y abundante. El joven la miró, una chispa de reconocimiento en sus ojos febriles, y susurró una palabra. Agua. Ximena, con lágrimas corriendo por su rostro, le acercó su propia cantimplora a los labios. Él bebió un sorbo y una paz extraña pareció invadir su rostro antes de que su cabeza cayera hacia un lado. Había muerto, y en ese momento Ximena entendió. No era una extraña. Su destino, su sangre, ahora estaban mezclados para siempre con la tierra de este cañón. La batalla se recrudeció. Morales, frustrado por la resistencia, ordenó a sus hombres que avanzaran, usando el fuego de cobertura para descender al valle. El caos era total. En medio de los gritos y los disparos, una escena trágica se desarrolló cerca de la cueva de los enfermos. Un soldado, habiendo logrado bajar, se dirigió hacia la entrada, viéndola como un objetivo fácil. Fue Tasa quien lo vio. El traidor, el hombre sin honor, estaba cumpliendo su deber, llevando un cuerpo febril. Al ver al soldado apuntar hacia la cueva donde yacían su propia mujer y su hijo, no dudó. Sin armas y sin un grito de guerra, se lanzó hacia adelante. Interponiendo su cuerpo entre el rifle y la cueva, el disparo resonó y Taza se desplomó. Su espalda rota, murió no como un guerrero, sino como un escudo, encontrando en el último acto de sacrificio una redención que ninguna ley o sentencia podría haberle dado. Anarkaj lo vio todo. Vio la caída de Taza. Vio a sus guerreros ser superados en número y potencia de fuego. Vio el final. Ahora, le gritó a Ximena, la agarró del brazo y la arrastró hacia el corazón del campamento, hacia el manantial que le daba vida. Corrieron a través del campo de batalla, el aire lleno de humo y el olor acre de la pólvora. El momento de silencio significativo ocurrió en plena carrera. Pasaron junto al cuerpo de Itza, un viejo guerrero canoso que había sido el mentor de Anarkaj. Yacía con 3 flechas en el pecho, habiendo defendido un pasillo hasta su último aliento. Anarkaj, sin detenerse, se inclinó y posó su mano sobre el hombro del anciano por una fracción de segundo. Fue un adiós, un juramento, una promesa. Ximena vio el gesto, y en el rostro de Anarkaj, iluminado por el destello de un disparo, vio el coste de la esperanza que ella llevaba en su morral. Vio el peso de cada vida sacrificada para protegerla. Su corazón se rompió, pero sus piernas no flaquearon. Ya no corría por su vida, corría por las de ellos. Llegaron al manantial. El agua brotaba de la roca y caía en una pequeña poza, creando una cascada. Detrás de esa cortina de agua había una oscuridad que Ximena no había notado. Una abertura, el último secreto del campamento. Entra, le ordenó Anarkaj. Sigue el túnel. No te detengas. Él se quedó en la entrada, con el arco en la mano, listo para cubrir su huida, listo para ser el último guerrero de su pueblo. El sonido de la batalla, de los gritos de sus hermanos, comenzó a ser ahogado por el rugido del agua mientras Ximena se adentraba en el pasaje oscuro. Llevando consigo la última y más costosa esperanza del pueblo chiricahua, el rugido del agua de la cascada fue un velo que separó el mundo de los vivos del infierno que habían dejado atrás. Dentro del túnel, la oscuridad era total y el único sonido era el goteo del agua y el eco de la propia respiración aterrorizada de Ximena. El aire era frío y olía a tierra húmeda y a piedra antigua. Avanzó a tientas, con una mano en la pared resbaladiza del pasaje, el diario de su padre apretado contra su pecho con la otra. Cada paso era un acto de fe ciega. Los sonidos de la batalla se desvanecieron, reemplazados por una pregunta ensordecedora en su mente. Lologru sobrevivió. El miedo a darse la vuelta y no encontrar a nadie era tan paralizante como el miedo a los soldados de Morales. El túnel pareció durar una eternidad, un pasaje a través del vientre de la montaña. Cuando sus ojos comenzaron a percibir una tenue luz grisácea al final, casi tropezó con un bulto en el suelo. Un gemido ahogado escapó de sus labios. Era Anarkaj. Estaba apoyado contra la pared, con la respiración entrecortada. Una mancha oscura se extendía por su costado izquierdo. Estaba herido, pero estaba vivo. El alivio que inundó a Ximena fue tan abrumador que sus rodillas
cedieron. Se arrodilló a su lado, sus manos buscando la herida. No es profundo, dijo él con voz ronza, apartando su mano, una esquirla de roca de una bala. Y sufrido peores. Pero el sudor en su frente y la palidez bajo su piel curtida contaban una historia diferente. Se miraron en la penumbra y en ese cruce de miradas no necesitaron palabras. Sus ojos compartieron el duelo por los guerreros caídos, el horror de la batalla y el milagro agridulce de su propia supervivencia. Él se puso de pie con esfuerzo, usando la pared como apoyo. El camino está cerca, dijo. Salieron del túnel a un mundo diferente. Estaban en una cornisa alta, muy por encima del cañón de la masacre. El viaje que siguió fue una peregrinación silenciosa y dolorosa. Se movían no con la urgencia de la huida, sino con la solemnidad de quienes llevan los fantasmas de sus muertos a cuestas. Él la guiaba, ella lo ayudaba a mantenerse en pie cuando la herida lo debilitaba. Eran dos almas heridas, apoyándose mutuamente para alcanzar el último altar. Llegaron al lugar del enigma justo cuando el sol se hundía bajo el horizonte, tiñendo el cielo de un violeta profundo. Estaban frente a un acantilado imponente. La formación rocosa, que Anarkaj llamaba el nido del primer viento, tal como el diario predecía, la sombra de la cresta con forma de serpiente, había tocado la base del acantilado al mediodía, pero no había ninguna puerta visible. Esperaron, y entonces, en el cielo que se oscurecía, apareció el primer punto de luz. La estrella perdida. Venus. Su luz, pura y brillante, descendió sobre el mundo silencioso y ocurrió el milagro. La luz de la estrella tocó un punto específico del acantilado, una sección de roca que parecía incrustada con vetas de mica o cuarzo. La pared de piedra comenzó a brillar, devolviendo la luz de Venus con un resplandor plateado y etéreo. El reflejo no era un punto, sino que trazaba un contorno en la roca, la forma inconfundible de un ojo que los observaba desde la montaña. El ojo del espíritu no era una pintura o una talla, era un evento, una conversación entre la tierra y el cielo. Anarkaj dejó escapar un suspiro que era mitad oración, mitad asombro. Justo en el centro del ojo de luz, una grieta que antes era invisible pareció profundizarse, convirtiéndose en una entrada oscura. Entre Ron, si el cañón había sido un santuario, este lugar era el alma misma de la tierra. Se encontraron en una gruta geotérmica, una cueva abovedada de un tamaño sobrecogedor. El aire era cálido, húmedo, y olía a musgo y a flores desconocidas. No había oscuridad. Las paredes estaban cubiertas por un hongo bioluminiscente que emitía un suave resplandor azul y verde, pintando la caverna con una luz de otro mundo. El único sonido era el goteo rítmico del agua de las estalactitas, que caían en una piscina central de agua tan clara y quieta que parecía un espejo de obsidiana líquida. Y allí, en el borde de la piscina, donde la luz espectral era más intensa, crecía una sola planta. La flor de luna era aún más hermosa de lo que cualquier leyenda podría describir. Sus pétalos eran de un color lila tan profundo que era casi negro, y cada uno estaba atravesado por finas vetas doradas que parecían pulsar con una luz propia, absorbiendo y reflejando el brillo de la cueva. El momento de silencio significativo que siguió fue el más profundo de todos. Cayeron de rodillas al borde de la piscina, no por agotamiento, sino por una reverencia instintiva. Habían llegado, el pacto estaba casi cumplido. Todo el dolor, toda la sangre, cada sacrificio los había conducido a esa única y perfecta flor. Anarkaj, el guerrero estoico que había enfrentado la muerte sin pestañear, extendió una mano temblorosa, sin atreverse a tocar la planta, solo a sentir el aura de vida que emanaba de ella. Ximena vio como una lágrima solitaria se deslizaba por la mejilla del guerrero, trazando un surco limpio en el polvo y la sangre de la batalla. Era la lágrima de un hombre que había llevado el peso de un pueblo moribundo sobre sus hombros y que por fin veía la salvación, movida por un impulso que trascendía sus mundos. Ella posó suavemente su mano sobre el hombro de él. Él no se apartó. En la luz sagrada de la gruta, acallado el estruendo de la guerra, encontraron un momento de paz absoluta. El asombro silenció su dolor.
y el alivio, puro y abrumador, finalmente les permitió respirar. En la quietud luminosa de la gruta, el tiempo pareció detenerse. Por un instante, el mundo exterior, con su reguero de sangre y traición, dejó de existir. Solo quedaba la belleza imposible de la flor de luna y el milagro de haberla encontrado con un cuidado infinito. Anarkaj sacó de su morral una pequeña bolsa de cuero curado, preparada especialmente para la recolección de plantas sagradas. Estaban a punto de cosechar la esperanza, de darle un significado a cada vida que se había perdido en el camino. Fue entonces cuando una voz rompió la santidad del lugar, una voz que a Ximena le heló la médula de los huesos, una voz empapada en arrogancia y un falso encanto. «Bravo, Ximena, magnífico». Capitán Morales apareció en la entrada de la cueva, recortado contra la luz moribunda del exterior. No venía solo. Dos de sus hombres más leales lo flanqueaban, con los rifles en alto. Morales no parecía un hombre que hubiera cruzado un desierto. Su uniforme estaba notablemente limpio, y una sonrisa de triunfo jugaba en sus labios. Entró en la gruta, sus botas resonando con una profanación obscena en el silencio sagrado, y aplaudió lenta y sarcásticamente. «Siempre supe que el libro de tu padre nos traería una fortuna, pero debo admitir que esto», dijo, abarcando la cueva con un gesto, «supera todas mis expectativas». La paz se hizo añicos. Anarkaj se interpuso entre Morales y la flor, su cuerpo herido convirtiéndose en un escudo, con el cuchillo apareciendo en su mano como por arte de magia. La mirada de Morales se deslizó sobre él con desdén. «Ah, el salvaje. Veo que mi bienvenida en tu hogar no fue suficiente para ti». Se volvió de nuevo hacia Ximena, ignorando a Anarkaj como si fuera un simple animal guardián. «Míralo, Ximena, el último de una estirpe moribunda, defendiendo un charco de agua y una mala hierba. ¿De verdad crees que tienes un futuro con esto?» Su voz se volvió seductora, venenosa. «Tu padre era un genio, pero un tonto sentimental. Vio espíritus donde yo veo geología. Vio magia donde yo veo dinero. Esta flor en la capital vale más que la vida de toda su tribu. Ayúdame a recogerla y te llevaré de vuelta a la civilización, a la riqueza, lejos de toda esta suciedad». La oferta quedó suspendida en el aire luminoso, un intento final de corromper el alma de su misión. Ximena sintió la mirada de Anarkaj sobre ella. No de duda, sino de tranquila expectación. Había llegado su momento de elegir, de matar al fantasma de su miedo para siempre. «Mi padre le enseñó a leer la tierra, capitán», dijo ella, su voz clara y firme, sin un atisbo de temblor. «Y usted solo aprendió a desangrarla. Él vio maestros, donde usted solo vio esclavos. Vio un santuario, donde usted solo ve una mercancía. Prefiero morir en la suciedad de su mundo, que vivir un solo día en la pulcra podredumbre del suyo». La sonrisa de Morales se desvaneció, reemplazada por una máscara de fría ira. Una elección poética y estúpida. Hizo una seña a sus hombres, pero Anarkaj fue más rápido. Con un grito de guerra, que era la suma de todo su dolor y furia, se lanzó hacia adelante. No corrió hacia Morales, sino hacia la pared de la cueva, usando la superficie resbaladiza para impulsarse y flanquear a los soldados. Antes de que pudieran apuntar, una flecha improvisada, hecha de una estalactita afilada, encontró la garganta de uno. El otro disparó, pero Ximena, en un acto de puro instinto, gritó y arrojó una piedra suelta, haciendo que el disparo se desviara y golpeara el techo de la cueva, desprendiendo una lluvia de rocas. Ese instante fue todo lo que Anarkaj necesitó. Se abalanzó sobre el segundo soldado, y la lucha terminó en un instante. Ahora solo quedaban dos, Anarkaj y Morales, el guerrero y el traidor, el protector y el profanador. Morales desenvainó su sable de caballería, un arma elegante y mortal. Siempre quise saber quién de los dos aprendió más del viejo. Siseó. Anarkaj, herido y armado solo con su cuchillo, aceptó el duelo. La lucha que siguió fue un choque de filosofías. Morales era fuerza y técnica, su sable dibujando arcos precisos y mortales. Anarkaj era paciencia y entorno. Esquivaba, se desviaba, usando las rocas resbaladizas y las sombras a su favor, dejando que la arrogancia de Morales lo agotara. Pero la herida de Anarkaj
Era una desventaja terrible, un movimiento en falso, y el sable de Morales le abrió un corte profundo en el brazo. Trupezu hacia atrás. Acorralado contra el borde de la piscina sagrada, Morales sonrió, saboreando la victoria. Se acabó. Indio levantó el sable para el golpe final. Fue entonces cuando Ximena actuó. Recordó una nota de su padre en el diario sobre la actividad geotérmica. La presión del vapor es inestable cerca de las fisuras más grandes, liberándose con cualquier vibración súbita. Vio una de esas fisuras en el suelo de la cueva, cerca de donde estaba Morales. Anarkaj. Ahora. Gritó, y con todas sus fuerzas empujó una gran estalagmita suelta que estaba a su lado. La roca cayó con un impacto tremendo, y el suelo de la cueva vibró de la fisura junto a Morales. Un chorro de vapor hirviendo y maloliente surgió con un silbido violento. Envolviendo al capitán, él gritó, más por sorpresa y dolor que por otra cosa, retrocediendo a ciegas, con el rostro escaldado. Estaba desorientado, vulnerable. Y Anarkaj no desperdició la oportunidad. Se lanzó hacia adelante, no como un guerrero en una batalla, sino como un verdugo. Su carga derribó a Morales, y ambos cayeron en la piscina de agua cristalina. El agua sagrada se agitó violentamente. Por un instante, solo se vieron burbujas. Luego, la superficie se tiñó de un rojo oscuro que se extendía lentamente, profanando la pureza del manantial. Anarkaj emergió, yateando. Con el cuchillo en la mano, Morales no lo hizo. El momento de silencio significativo que siguió fue absoluto. Solo se oía el goteo del agua y la respiración agitada de Anarkaj. Se apoyó en el borde de la piscina. Su cuerpo, finalmente cediendo al agotamiento y a las heridas, miró a Ximena a través del agua, ahora turbia, a través del santuario profanado. No hubo triunfo en su mirada, solo un vacío inmenso. El coste de la victoria había sido la santidad del lugar. Lentamente salió del agua y caminó hacia la flor de luna, que seguía brillando, intacta, indiferente a la violencia de los hombres. Con una mano ensangrentada y temblorosa, cortó con reverencia un solo tallo con 3 flores. La cura, la catarsis de la batalla había terminado, dejando solo el dolor, el agotamiento y la tarea que aún tenían por delante. Habían ganado, pero el eco de la sangre en el agua sagrada resonaría para siempre. El viaje de regreso desde el ojo del espíritu fue una procesión solemne a través de un mundo que parecía haber envejecido con ellos. Cada paso era un esfuerzo, cada respiración un recordatorio de sus heridas, tanto las visibles como las que llevaban en el alma. Anarkaj, apoyado en Ximena, se movía con la determinación de un hombre que carga el último tesoro de su pueblo. Ximena, a su vez, encontraba fuerzas en él, en la misión que por fin llegaba a su fin. Ya no eran 2, sino uno, un solo ser, con 2 corazones rotos y una voluntad de hierro, unidos por el tallo sagrado de la flor de luna, que Anarkaj llevaba protegido en su morral. Cuando finalmente llegaron a la entrada secreta de su cañón, el silencio que los recibió fue más desolador que cualquier grito de guerra. El olor a pólvora todavía flotaba en el aire, mezclado con el hedor de la muerte. El campamento era una cicatriz, un testamento de la furia de Morales. Vieron a los supervivientes, un puñado de mujeres, algunos ancianos y los niños, agrupados alrededor de un fuego central, sus rostros marcados por el duelo y la desesperación. Eran menos de 20, un pueblo entero reducido a los pasajeros de un solo bote a la deriva en un océano de exterminio. Nakaila, la anciana sabia, fue la primera en verlos emerger de las sombras. Se puso de pie con una lentitud dolorosa, y en su rostro ciego, Ximena vio una pregunta tan antigua como la humanidad misma. ¿Hay esperanza? Anarkaj no habló, simplemente se acercó a ella y abrió el morral. A la luz del fuego, los pétalos de la flor de luna brillaron con su luz de otro mundo. Un suspiro colectivo recorrió a los supervivientes, un sonido que era mitad plegaria, mitad llanto. La cura, el milagro. Nakaila extendió sus manos temblorosas y recibió la flor con la reverencia de quien acuna a un recién nacido. El ritual de sanación fue un puente entre 2 mundos. La anciana preparó la infusión en un cuenco de arcilla, cantando las antiguas canciones de su pueblo, invocando a los espíritus de la tierra para que aceptaran esta nueva medicina. Ximena, a su lado,
Le indicaba con susurros las instrucciones de su padre sobre cómo machacar los pétalos sin magullar el tallo, cómo usar el agua del manantial a una temperatura específica. La ciencia y la fe, por fin, trabajaron como una sola mano. Juntos, administraron el remedio a los enfermos, una cucharada a la vez, un acto de esperanza desafiante en el corazón de la desolación. Luego vino la espera, una noche larga y tensa en la que nadie durmió. Se sentaron alrededor del fuego, escuchando la respiración de los enfermos, rezando a sus respectivos dioses. Fue en esa quietud, bajo el manto de las mismas estrellas que los habían guiado, que Anarcaj y Ximena tuvieron su última conversación como socios de un pacto. El pacto está cumplido. Ximena de la Garza, dijo él, su voz baja y ronca por el agotamiento, has cumplido tu palabra. Mañana, cuando el sol se levante, te guiaré hacia el norte, al pueblo de Santa Cruz. Desde allí podrás volver a tu mundo. Libre. La oferta era genuina. Un acto de honor absoluto. Le estaba devolviendo la vida que le había quitado y luego salvado. Ximena miró el fuego, luego a los rostros cansados pero resistentes de las mujeres Chiricahua. Pensó en el mundo al que podría regresar, un mundo de salones, libros y comodidades, pero también el mundo de Morales, un mundo de codicia y crueldad, donde el conocimiento era un arma y la tierra una mercancía. Se dio cuenta de que la mujer que había huido por el desierto había muerto en algún lugar del camino, entre una tormenta de arena y una batalla desesperada. Ese mundo ya no es mi hogar. Anarcaj, respondió ella en voz baja. El capitán Morales quemó el último puente que me unía a él. Sostuvo el diario de su padre, ahora manchado de sudor y sangre. Mi padre me dejó este libro, un mapa de la tierra, pero tú, dijo, mirándolo a los ojos, me has enseñado a leer la tierra misma. Mi lugar está donde el conocimiento puede sanar, no donde se venge. La elección estaba hecha, no como una declaración de amor romántico, sino como la simple constatación de una verdad. Pertenecía a ese lugar, a esa gente, a ese futuro incierto. Justo antes del amanecer, el milagro comenzó. La tos de un niño se calmó, convirtiéndose en una respiración profunda y tranquila. La fiebre de una joven madre cedió, su piel perdiendo el brillo vidrioso de la enfermedad. La cura estaba funcionando. Con la primera luz del alba, la esperanza regresó al cañón, no como una flor exótica, sino como la hierba tenaz que crece en las grietas de la roca. Meses después, el clan, demasiado pequeño para defender el viejo cañón y perseguido por sus fantasmas, se había trasladado. Encontraron un nuevo hogar en un valle aún más secreto, un lugar de comienzos. Eran pocos, pero ya no eran un pueblo moribundo. Eran una semilla. La escena final no es de palabras, sino de acciones. Es una tarde cálida. Anarcaj, cuyas heridas han sanado, dejando nuevas cicatrices, ara la tierra en un pequeño huerto recién creado. Ximena se acerca a él. En sus manos lleva una pequeña vasija de arcilla. Él cava un hoyo en el centro del huerto, en la tierra más fértil. El momento de silencio significativo es el acto final de su pacto, ahora transformado. Él la saca de la vasilla una sola semilla oscura, cuidadosamente preservada de la flor de luna, y la coloca en el hueco. Luego, juntos, sus manos, la de él, oscura y callosa, la de ella más pálida, pero ahora también fuerte y curtida, cubren la semilla con tierra. No están plantando solo una flor, están plantando un futuro, uniendo dos mundos, dos conocimientos y dos vidas en un solo acto de creación. Se ponen de pie y miran su trabajo. El sol poniente, bañando sus rostros, ya no están unidos por la necesidad o la desesperación, sino por la elección deliberada de construir algo nuevo sobre las cenizas de lo que perdieron, y en la tierra sagrada de los Chiricahua, bajo la mirada silenciosa de los espíritus, comienza a crecer una nueva leyenda.